Reino Unido fue uno de los países pioneros en la creación de automóviles compactos y económicos para las clases más populares. Uno de los ejemplos más antiguos y más recordados era el Austin 7, un icono automovilístico de la Gran Bretaña en el periodo de entreguerras y que se fabricó entre 1922 y 1939. De este pequeño automóvil se fabricaron más de 290.000 unidades y su diminuto tamaño hizo que se ganase el cariñoso mote de Baby Austin. Tras la cruenta Segunda Guerra Mundial, Reino Unido, que era un país ya consagrado en la fabricación de automóviles, trabajaba en modelos de posguerra. El conglomerado industrial BMC, British Motor Corporation, que englobaba compañías como Austin o Morris y que para la década de los años 50 fabricó los icónicos y económicos Morris Minor y Austin A35. Estos coches fueron todo un éxito en su época, pero cuando Reino Unido comenzaba a recuperarse económicamente de las consecuencias de la guerra, en 1956, la crisis del Canal de Suez obliga de nuevo al país a introducir el racionamiento de combustible. Como consecuencia de este hecho, las ventas de coches de gran tamaño en Reino Unido se desplomaron. Y en respuesta, BMC comenzó a trabajar de inmediato en el coche más pequeño imaginable que fuese capaz de alojar a 4 adultos cómodamente. El equipo de diseño estaba capitaneado por Alec Issigonis, que, junto a otros 2 diseñadores y 4 delineantes, tendrían un prototipo listo para 1957. Este nuevo coche sería revolucionario por sus soluciones técnicas en su motor. La longitud del coche era de apenas 3 metros y con el espacio interior como preferencia, la mecánica se alojaba en la parte delantera, razón por la que empleaba la versátil tracción delantera. Bajo el pequeño capó, el coche tenía un motor de 4 cilindros montado de manera transversal, que revolucionó el sector del automóvil, pues hasta entonces los motores se montaban de manera longitudinal, y que pronto todo tipo de vehículos emplearían, como por ejemplo los deportivos Lamborghini Miura, que usaban el motor V12 montado de manera transversal. Con los motores transversales se conseguía alojar la mecánica en un espacio mucho más reducido. Otra característica peculiar era que el radiador iba montado en el lateral del coche, junto a la aleta izquierda. Las ruedas también eran otro elemento que era particularmente pequeño. Con unas llantas de 10 pulgadas, BMC, el fabricante, tuvo que buscar una empresa de neumáticos que crease ruedas para esta medida. Y en origen, Dunlop fue el encargado. En 1959, el nuevo coche se presentaba bajo 2 marcas distintas de la BMC. Práctica que era muy común en el mercado automovilístico inglés. Eran el Morris Mini Minor y el Austin 7, el nombre de este último siendo un homenaje al pequeño coche preguerra ya mencionado. Las pequeñas ruedas que estaban situadas en la esquina del coche, unidas a una suspensión particularmente rígida, hacían que el manejo del Mini fuese equiparable al de un kart. El potencial de su manejo no pasó desapercibido. El diseñador Issigonis era amigo de John Cooper, ingeniero y constructor de coches de Fórmula 1. Tras convencer al diseñador original del Mini, ambos hombres trabajaron en el desarrollo de una versión deportiva del Mini y para finales de 1961 el coche estaba listo. El legendario Mini Cooper había nacido. También en 1961 en Reino Unido 2 compañías del grupo BMC introducen 2 variantes desarrolladas sobre el Mini que añadían un tercer volumen a la carrocería, convirtiéndolo en un pequeño sedán y que dotaba de un amplio maletero al pequeño coche, un aspecto que en el Mini siempre dejó un poco que desear. Estos 2 coches fueron el Rayleigh Elf y el Wolseley Hornet. Un año antes, en 1960, se presentan 2 variantes con carrocería ranchera de este modelo, el Morris Mini Traveler y el Austin Mini Countryman, a los que ese mismo año se añadiría una versión furgoneta y una pick-up al año siguiente, en 1961. Con el Mini Cooper de mayor cilindrada y de un rendimiento brillante, desde 1964 empieza una época dorada para este modelo que lo consolidaría como una leyenda en la competición.
En el Rally de Montecarlo de ese año, Mini Cooper se alza con la victoria de esta exigente prueba. Cabe mencionar que el Mini derrotó a coches de mayor cilindrada y potencia. La victoria se repetiría en los años 1965 y 1967. Pero quizás la historia más recordada del Mini en Montecarlo se produjo en 1966, cuando 3 Minis finalizaron en primer, segundo y tercer puesto, pero fueron descalificados por los jueces por el uso de faros de resistencia variable, motivo por el que también fue descalificado el Ford Cortina inglés, que acabó cuarto y que hizo que el Citroën DS se alzase técnicamente con la victoria. Como curiosidad, el DS empleaba unos faros similares a los que hicieron que los ingleses fueran descalificados, pero los presentaba como equipamiento de serie. Esta decisión de los jueces es notoria por ser una de las más controvertidas de la historia del Rally de Montecarlo. En 1964, BMC presenta el Mini Moke, un pequeño vehículo utilitario que estaba pensado para el ejército británico, pero debido a su baja separación con el suelo, no era apto para circular por territorios demasiado accidentados. Finalmente, el Moke se convirtió en todo un éxito en destinos vacacionales, siendo uno de los vehículos de uso recreativo más célebres de la historia. El Mini no solo revolucionó el mundo del automóvil y la competición, también tuvo un papel importante en el mundo de la moda. A principios de los años 60, el Mini protagonizaba el proceso de rápido cambio que Reino Unido vivía. En 1962, 4 muchachos de Liverpool conquistarían con su música el mundo entero cantando Love Me Do. Eran los Beatles, que en ese momento contaban con una popularidad solamente comparable a la de los Mini, que para 1962 había vendido 500.000 de unidades. Esta popularidad hizo que una diseñadora de moda londinense llamada Mary Quant se fijase en el popular y coqueto Mini como inspiración para una prenda de ropa que se convirtió en un icono de los 60 y que contaría con tanto éxito como el ya mencionado coche o el cuarteto de Liverpool. Motivada por las peticiones de sus clientas que exigían faldas cada vez más y más cortas, Mary Quant bautiza su creación Minifalda como homenaje a su coche favorito. Sobre el Mini, la diseñadora de la minifalda dijo lo siguiente: el Mini era un complemento idóneo para la minifalda. Ambos son bonitos, optimistas, exuberantes, jóvenes y coquetos. Volviendo a los cambios en la sociedad que el Reino Unido estaba viviendo en los 60, cabe mencionar que cada uno de los miembros de los Beatles fueron propietarios de un Mini. Eric Clapton tuvo uno, y el actor y aficionado a los coches Steve McQueen también. En el mundo del automóvil, nada más y nada menos que Enzo Ferrari también figura en la lista de propietarios ilustres de un Mini. El Mini fue un ejemplo de la Gran Bretaña de la Brit Invasion, que culturalmente dominó el mundo durante los 60 con bandas como los Beatles, los Rolling o los Who. En 1969 el Mini protagoniza una de las películas inglesas más recordadas de los años 60, The Italian Job, en la que 3 unidades de este coche pintadas de color blanco, azul y rojo, los colores de la Union Jack, llevan a cabo un atraco y una de las persecuciones más divertidas de la historia del cine. Para finales de 1966, la BMC establece un acuerdo para fabricar algunos de los modelos más populares en España. Los coches fabricados serían bautizados como Auti, que significa automóviles de turismo hispano-ingleses. En enero de 1967 empiezan a fabricar los primeros coches, pero el Mini no empezaría a fabricarse en España hasta 1968, que se venderían con mecánicas de 850, 1000 y 1275 centímetros cúbicos. La fabricación de los Auti se llevaba a cabo en Landaven, Navarra, y pese a que algunos de los modelos fabricados no tuvieron una gran acogida en el mercado español, el pequeño y económico Mini logró vender más de 130.000 unidades en España. Todo un éxito para la época. La crisis del petróleo y las tiranteces económicas del fabricante hicieron que Auti vendiese su fábrica en 1974, que en 1976 pasaría a ser propiedad de SEAT. Para 1969, en Reino Unido, se presenta un automóvil que sería el último coche de BMC antes de ser British Motor Holding y posteriormente British Leyland, además de ser el último vehículo diseñado por Alex Issigonis, que en 1969 fue galardonado con el título de caballero, que pasaría a la historia como Sir Alex Issigonis. Este coche era el modelo Austin Maxi,
Una berlina de 5 puertas y tracción delantera, cuyo nombre era un claro guiño hacia el popular Mini. También ese mismo año el Mini recibe una nueva versión con un lavado de cara que alargaba su morro ligeramente y con un frontal renovado. Era el Mini Clubman, que se vendió a la vez que el Mini de diseño clásico hasta 1980. Pese a los candidatos de sucesor del Mini, todos fueron apareciendo y desapareciendo del mercado mientras que el Mini clásico seguía en producción. En los últimos años mantuvo su característica carrocería, pero equipaba modernos componentes como airbag para el conductor o sustituía los carburadores por la inyección. Finalmente, en octubre del año 2000, se fabrica el último Mini con el diseño original, terminando así, tras 41 años, con una saga que contó con 7 generaciones e infinidad de acabados y versiones. En total, se hicieron 5.387.862 Minis, convirtiéndolo en el coche más popular del Reino Unido por excelencia. Sin embargo, el Mini reapareció de la mano de BMW en 2001 con nuevos coches para el siglo XXI, siendo así el pionero junto al escarabajo de 1998 en la moda entre los fabricantes de crear coches con estilo retro inspirados en los modelos originales. Algo que ha hecho del nuevo Mini todo un éxito para una nueva generación, pero que no cautiva a los puristas como el original.